Si alguna vez has visto un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, probablemente hayas notado que no se parece a otros edificios. Eso es a propósito. ¿Qué lo hace diferente? Volvamos a los tiempos de la Biblia. Desde un principio, el pueblo de Dios ha edificado templos. Moisés tuvo su tabernáculo como un tipo de templo ambulante. Luego, Salomón construyó un templo, uno de sus grandes logros. Durante su vida, Jesucristo pasó mucho tiempo en el templo en Jerusalén ayudando, sanando y enseñando, y eso es lo que aún ocurre en los templos hoy en día. Déjame mostrarte, un templo es diferente a otros edificios de la iglesia. Dentro de las diferentes salas, las personas hacen promesas con Dios, promesas de guardar sus mandamientos, de ser buenos esposos y esposas, de compartir lo que tenemos para ayudar a cuidar el uno del otro. Debido a que los santos de los últimos días creen que las familias son eternas, se efectúan los matrimonios en el templo para que duren por la eternidad y que puedan estar juntas para siempre, y eso incluye a nuestros antepasados. Entonces, ¿quiénes pueden entrar en el templo? Al principio, todas las personas. Cuando se construye un templo, hay un programa de puertas abiertas. Luego, solo está abierto para los miembros de la iglesia que se han preparado para hacer promesas sagradas con Dios. La verdad es que los templos no son especiales por cómo lucen por fuera, sino que es sobre lo que ocurre en el corazón de las personas allí adentro, porque es ahí donde Dios hace su obra más importante. Muy buenos días, feliz día de reposo, feliz semana para todos ustedes. Sean bienvenidos aquí a Fe en Cada Paso, a esta clase de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. No olvides suscribirte aquí a nuestro canal, dejar tu like, dejar tu comentario y sobre todo compartir nuestro contenido en redes sociales. Recuerda que nos encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, TikTok y Threads. Fe en Cada Paso. El día de hoy vamos a estudiar dos libros nuevos, Esdras y Nehemías. Exactamente Esdras 1, 3 al 7 y Nehemías 2, 4 al 6 y el capítulo 8. ¿Qué estaba pasando en este momento de la historia? Para eso tenemos que volver al pasado. En una clase en la que hablamos, si ustedes recuerdan, que Nabucodonosor, Babilonia, conquistó y se metió en Jerusalén, destruyó lo que hallara a su paso y tomó cautiva a muchas personas de Jerusalén y se las llevaron allá. Y allá permanecieron por mucho, mucho tiempo. Ya cuando vemos este tiempo de Esdras, es cuando aparece un personaje sin tener ningún convenio. Es un hombre que siente que debe hacer que regresen estas personas a Jerusalén. Resulta que después de que Babilonia conquistó Jerusalén y la destruyó, mucho tiempo después, el imperio persa conquistó Babilonia. Entonces se quedó con todas estas personas que estaban allí, que no eran de aquí ni de allá, los habían echado de allá, los habían sacado acá. Entonces Ciro, que así se llamaba, Ciro dice, bueno, es hora de que regresen a su tierra y reconstruyan y empiecen nuevamente. Y es muy interesante porque Ciro no era un creyente. Sin embargo, y esto es muy interesante de ver, Dios se vale de personas que tampoco son creyentes para hacer su obra. Todos nosotros, hijos de Dios, somos instrumentos en sus manos, independientemente de nuestras creencias. Y eso es muy interesante porque hay personas en el mundo en diferentes ámbitos que son buenas personas sin ser especialmente miembros de la iglesia o tal vez creyentes. Son muy buenas personas y se esfuerzan por hacer algo bueno por el mundo. Dios las utiliza para hacer algo bueno. Y aparece en escena Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era descendiente de Aarón, nada más y nada menos. Y era un hombre que entendía muy bien la ley y las escrituras. Era un escriba. Y este hombre empieza con ese deseo de reconstruir el templo, porque en ese momento de los babilonios entrando a Jerusalén, el templo fue destruido. Y me causa mucha curiosidad e interés darme cuenta de la importancia de los templos en toda la historia de la humanidad.
Los templos no es algo nuevo, no es una cultura de los santos de los últimos días, o es algo que nosotros hacemos únicamente. Es algo que viene de mucho tiempo atrás, empezando por el jardín de Edén como el primer templo realmente, y después nos vamos al tabernáculo de Moisés y cuando ya el templo de Salomón y vemos que para Dios los centros de adoración especiales son muy importantes. Por esa razón, para nosotros son tan importantes los templos, porque el Señor ha mandado que se construyan templos y nunca ha dicho, ya no se construirán más templos. No, cada vez hay que construir más. Y quiero que pongas acá en los comentarios tus sentimientos hacia los templos. Cuando pensamos en que Babilonia entró, saqueó el templo, lo incendió, que no fue algo único, porque también pasó en tiempos de restauración. Cuando entran a los templos, a saquearlos, a quemarlos, es algo que hoy podemos pensar que es imposible que suceda, no puede pasar. Hace poco hicieron lo mismo en una capilla en Estados Unidos y pasa. ¿Cómo se sentirían ustedes si eso ocurriera en sus templos? Yo pienso inmediatamente en mi templo aquí en Bogotá y pienso lo doloroso que sería para mí ver esa escena. Para las personas de Jerusalén en ese momento tuvo que ser desgarrador ver cómo lo más sagrado en su ciudad era pisoteado, ofendido, destruido. Deja aquí tus comentarios en cuanto al templo. ¿Qué sientes cuando vas? ¿Qué sientes al saber que en tu ciudad o muy cerca de ti hay un templo? ¿Qué sientes al saber que el Señor se preocupa en seguir construyendo templos para que estén más al alcance de todos sus hijos, que podamos entrar en convenio por medio de las ordenanzas? Y ya yéndonos aquí a las escrituras, en el primer capítulo de Esdras, dice en el primer versículo, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Me parece increíble que sea tanto el poder de Dios de simplemente tocar y decir, tengo una tarea para ti, empieza a trabajar en esto. El cual hizo una proclamación por todo su reino y también lo hizo por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. A veces tenemos ese error en nuestra mente de que nosotros somos los únicos buenos, que nosotros somos los únicos que sabemos cosas. Si hay una realidad y es que gracias a las escrituras que tenemos la plenitud del Evangelio. Eso sí es real, pero eso no quiere decir que los que están afuera no tengan ninguna verdad. Tienen verdades, tal vez no completas, pero las tienen. Y muchos otros que no son practicantes de ninguna fe, también son buenas personas que pueden hacer mucho bien en el mundo. Y me encanta que Ciro manda a que se le ayude a las personas que van a ir a reconstruir el templo con ciertos utensilios. Dice plata, con oro, con bienes, con ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muchos de los santos de los últimos días en cada país del mundo han hecho donaciones para la construcción de los templos. Hace mucho se los conté, pero se los repito aquí. Mis papás, para la construcción del templo de Bogotá, dieron sus argollas matrimoniales como ofrenda para esa construcción del templo. Y mucha gente hizo cosas similares o más grandes o más pequeñas, pero toda ofrenda para la construcción de las casas del Señor siempre será bienvenida. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se presentaron los sacerdotes vestidos con sus ropas, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová conforme a lo dispuesto por David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová
porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Y eso me recuerda cuando está la ceremonia de la palada inicial. Posteriormente, la casa abierta de los templos para finalizar con la dedicación de los templos. Para todos nosotros como miembros de la iglesia siempre genera mucho júbilo y mucha alegría cada anuncio de los templos. El presidente Nelson lo hacía en las conferencias generales y aunque pedía reverencia, mucha gente de la emoción de que se construyera un templo en su país o en su ciudad, pues no podía guardar la compostura y gritaban y aplaudían, porque causa alegría. La semana pasada fue anunciado el lugar donde se construirá el templo de Medellín, Colombia. Y disculpen la emoción, pero es que cuando ves que tu país ha pasado por tantas cosas tan feas durante mucho tiempo, ver que Dios aún se acuerda de este país es hermoso. Después de la emoción, sigamos estudiando. En el versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas, ancianos ya, y de los jefes de las casas paternas que habían visto la primera casa, al ver echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Pueden imaginar lo que fue para muchos perder su templo y muchos años después empezar a ver una esperanza renacer en los cimientos. Comparte tus sentimientos aquí sobre el templo. Y la reconstrucción del templo tuvo muchos problemas. Había personas empeñadas en que esto no se hiciera. Hubo varias piedritas de tropiezo en este proyecto, pero creo que lo que más le pesó a Esdras es que el pueblo no parecía tan preparado para estar en el templo o adorar en el templo. Y ese es un bonito análisis de la reconstrucción de nuestra vida. Sin duda alguna, todos necesitamos reconstruirnos. Nosotros, por esencia, somos pecadores. Fallamos todos los días, pero grande es Dios que nos ha dado un Salvador, Hijo suyo, el Salvador Jesucristo, quien espera ser nuestro arquitecto para construir nuestra vida. Nosotros, al igual que el templo, nos destruimos, estamos en ruinas. Muchas veces en nuestra vida, muchas etapas de nuestra vida estamos en ruinas por el pecado, por las malas decisiones, por el desánimo, por muchas cosas. Pero es el Salvador quien quiere empezar esa reconstrucción en nosotros. Pero a veces nuestro orgullo no deja que se actúe sobre nosotros, no deja que esa gracia o que ese poder expiatorio haga su tarea en nosotros. Nos corresponde arrepentirnos, nos corresponde no solo cambiar conductas, sino transformar nuestro corazón para ser reconstruidos por el Salvador. Y eso era lo que le pasaba al pueblo. El pueblo ya iba a tener su casa de adoración de nuevo, pero su corazón no estaba tan cerca de Dios y necesitaban reconstruirse a sí mismos por medio del arrepentimiento, de el cambio, el servicio, las buenas obras, la conversión, ser más semejantes a Cristo en la medida de nuestras posibilidades, porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel los estatutos y los decretos. Esdras estaba preparado para enseñarle al pueblo, porque cuando leemos más adelante, lamentablemente, por ahí en el capítulo 9, sí, dice en el epígrafe, en la introducción arriba,
Muchos de los del pueblo de los judíos se casan con personas cananeas y de otros pueblos y siguen sus abominaciones. Esdras ora y confiesa los pecados de todo el pueblo. Es como también una función del Salvador, ¿no? Aquí Esdras está actuando un poco como eso, como un salvador del pueblo. Al ver las muchas abominaciones y malas obras del pueblo, ora pidiendo por ellos, pero hablando en público de, bueno, esto es lo que está pasando y eso hay que asumirlo. No estamos actuando bien. Es algo como lo que el Salvador hizo también, ¿no? En el versículo 8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos una estaca en su lugar santo, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Dios ha sido misericordioso. Tengamos en cuenta eso y actuemos en consecuencia de eso, porque siervos hemos sido, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que ha extendido sobre nosotros su misericordia. Hay que recordar eso continuamente. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Es una oración muy sentida y creo que le pasa a todos, bueno, a todos nosotros, pero hablemos de nuestros profetas, nuestros líderes. Al ver el desorden que hay en nuestras vidas a nivel individual o de la congregación, sienten dolor y pena por lo que hemos estado dejando de hacer y alejarnos de Dios, que es lo más importante que a veces como que, sí, yo puedo arrepentirme luego o yo puedo volver después, pero es que no es tan sencillo. Bueno, es muy interesante todo esto que menciona aquí Esdras en cuanto a lo que pasó con el pueblo. Es algo que ya hemos venido estudiando muchísimo, ¿no? El pueblo se acuerda de Dios, el pueblo se olvida de Dios. Y esto no termina, sigue todavía con nosotros, pero deberíamos hacer ciertos cambios significativos para que no nos siga pasando. Bien, empecemos entonces con el otro personaje de esta historia llamado Nehemías. Es un poquito más conocido que Esdras, porque Nehemías dijo una frase icónica que es el título de esta clase. Pero ¿quién era Nehemías? Nehemías no era un profeta, no era un líder religioso. Nehemías era un copero, era un siervo del rey, pero el Señor hizo uso de Nehemías o usó a Nehemías de maneras correctas para también ayudar a la reconstrucción de Jerusalén. Imagínense un caos total que dejaron los babilonios, una ciudad destruida. Y en todos esos años que pasaron, la ciudad siguió así, en ruinas. Nehemías quería reconstruir los muros que rodeaban Jerusalén. ¿Por qué? ¿Para qué eran los muros en las ciudades? Como protección. Y me gusta que esto también puede ser un símil con nuestra vida. Los muros de las ciudades son para protegerlas. Tenemos nuestros muros personales bien establecidos, bien formados para protegernos. Esto me recuerda un mensaje del presidente Nelson hace unos años, donde él hablaba de que el pueblo nefita construyó plazas fuertes. ¿Recuerdan ese mensaje? Escuchemos un pedacito de este mensaje. Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa.
Asimismo, las estacas de Sión son un refugio contra la tempestad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte incomparable. Allí, ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Tenemos que fortalecer nuestras murallas para cuando vengan los enemigos estar preparados y rechazarlos o defenderlos. Muy interesante. Aquí en Nehemías, en el capítulo 1, hay un momento de desasosiego, de tristeza, porque Nehemías se da cuenta que el pueblo no está bien. En el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido ante ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos que mandaste a Moisés, tu siervo. Nehemías llora y ora por el pueblo. Yo lo único que puedo pensar en este momento es cuán grande es la misericordia de Dios, porque nosotros somos hijos ingratos, somos hijos que nos olvidamos de Él continuamente. En la clase anterior lo hablábamos, a veces solo lo buscamos cuando lo necesitamos, pero cuando todo está bien, no me interesa. Sin duda, Dios nos ama muchísimo, nos tiene mucha paciencia, porque miren desde cuándo estamos rechazando a Dios. Artajerjes, que era el rey del que Nehemías era siervo, lo envía a Jerusalén. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces Nehemías se va a Jerusalén a ver qué puede hacer para ayudar a reconstruir. Y algo que no voy a leer, pero sería bueno que ustedes leyeran en casa, es cuando menciona a las personas que trabajaron en la obra junto con Nehemías. Es emocionante saber que Dios los tiene registrados aquí por sus labores, igual que nos tiene a todos nosotros con nombre propio cada vez que hacemos algo bueno. El caso es que como siempre, otra vez hay personas que no quieren dejar que se reconstruya. Yo no entiendo por qué pasan estas cosas. Porque cuando alguien va a hacer algo bueno, llega un grupo de personas a hacer piedra de tropiezo y a no dejar que las personas trabajen. Eso pasa en toda la historia del mundo. Y resulta que estas personas que no querían dejar trabajar van a buscar a Nehemías. Dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Nehemías, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en la llanura de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo, yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? En este mundo hay muchas distracciones. Y de hecho, una de las armas más importantes o más grandes que usa Satanás es la distracción. Él quiere que estemos pensando en otras cosas, que nos olvidemos de nuestros deberes y nos distrae a veces con cosas que son buenas. Entonces nos distrae con trabajo, tienes que estar enfocado en tu trabajo, no tienes tiempo para servir en llamamientos, hay que trabajar. Nos ocupa con estudios, tienes que estudiar, tienes exámenes, no puedes guardar el día de reposo, tienes que ponerte a estudiar porque tienes examen el lunes. Incluso nos distrae con cosas dentro de la iglesia.
Estamos tan metidos en los llamamientos, reunión, 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 que nos descuidamos de la transformación de nuestra alma. Se nos olvida que debemos llegar a ser semejantes a Jesucristo y que eso es un proceso y es un trabajo, es un esfuerzo continuo, pero estamos tan metidos en reuniones de reuniones de reuniones en la iglesia que no hacemos eso. Y ni hablar de lo que nos rodea. Alrededor nuestro hay miles de mensajes todos los días en nuestro teléfono, en nuestro computador, las redes sociales, las series, las películas. Todo es una distracción para que nos olvidemos de quiénes somos y cuál es mi tarea aquí y que me olvide que estoy en una gran obra. Ese es el plan de Satanás. Entonces aquí podemos pensar, ¿qué te está distrayendo hoy para hacer la gran obra que se te ha encomendado? Nuestra prioridad debería ser Dios mismo. Organiza tus prioridades. Hay cosas buenas, pero hay cosas excelentes. No te olvides de que estás en una gran obra y que no puedes ir. No puedes ir. El presidente Uchtdorf hace unos años dio un mensaje sobre este tema, enfocado en los hombres, los poseedores del sacerdocio. Pero esto también aplica para nosotras las mujeres. Así que les comparto un pedacito. Pero piensen en el poder que tendríamos como personas y como sacerdocio si en respuesta a cada tentación que pretendiera distraernos o rebajar nuestras normas, las normas de Dios, respondiéramos, yo hago una gran obra y no puedo ir. Vivimos en una época de grandes dificultades y de grandes oportunidades. El Señor busca a hombres como Nehemías, hermanos fieles que magnifiquen el juramento y el convenio del sacerdocio. Él desea reclutar almas decididas, que con diligencia lleven a cabo la obra de edificar el reino de Dios. Aquellos que, ante la oposición y la tentación, digan en sus corazones, yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante las pruebas y el sufrimiento respondan, yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante el ridículo y las afrentas, vengan de donde vengan, proclamen, yo hago una gran obra y no puedo ir. Nuestro Padre Celestial busca a personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca a personas que no cedan a la atracción de lo fácil ni caigan en las trampas del adversario que distraigan de la obra que el Señor les ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en consonancia con sus palabras y que manifiesten con convicción, yo hago una gran obra y no puedo ir. Que la próxima vez que alguien les diga, vamos, no vayas a la capilla el domingo, ese concierto va a estar bueno y es hasta las 3 de la mañana. Lo siento, no puedo ir. El día de reposo es importante para mí. No haré nada después de las 12 que quebrante mi día de reposo. Oh, eso es mucho poder. Ojalá podamos llegar a hacer eso, a decir eso y hacer eso. Finalmente, el muro se termina. Y si vemos la forma de construcción de esa época, que no tiene las mismas herramientas que nosotros, la verdad es que fue bastante rápido. Se terminó pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, poco. Y aconteció que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, y se abatieron mucho y reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Los invito a que puedan leer todas las escrituras porque es una historia muy interesante, que tiene muchas cosas de contexto, de medidas, de personas, pero es que la historia hay que conocerla también.
Eso es importante. Hay gente que no le gusta la historia, pero la historia es fascinante. Además que saber el contexto de las situaciones nos hace entender más el sentimiento de las personas. El manual de Ben Sígueme nos menciona este versículo como importante, y sí me parece que es importante. Y edificamos el muro, y todo el muro quedó unido hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros estamos en una gran obra y hay que trabajar con ánimo. Si tú tienes un llamamiento en este momento y no te gusta y no estás trabajando, o haces los ajustes necesarios o pides que se te releve, porque es entendible que una persona por tiempo, disponibilidad, no pueda servir de la manera que desea servir. Pero en esta hora se necesita trabajar con ánimo. No que se vuelva una tortura tener un llamamiento, que es una tortura tener que reunirme, que es una tortura que yo tenga que hacer cosas. No, es hacerlo con gozo, con alegría, con energía, con entusiasmo. De eso se trata. Sí, hay llamamientos más sencillos que otros, hay de más responsabilidad que otros, pero todos nosotros tenemos las habilidades necesarias para realizarlo. Y si no te sientes hábil en tu llamamiento, ora para que el Señor te capacite. Cada vez que he tenido un llamamiento, en todos los que he tenido, que han sido varios, nunca me he sentido completamente segura de lo que voy a hacer o del por qué a mí se me llamó esa función. Con el tiempo es que entiendo cuánto yo necesitaba aprender de esto. Y casi casi se entiende cuando ya te relevan. Te das cuenta, aprendí esto, me convertí en esto, amé más a las personas. Y eso es muy, muy importante. Así que escribe aquí en los comentarios cuál es tu llamamiento, en qué estás sirviendo hoy. Y sobre todo, ¿lo estás llevando a cabo con ánimo? Eso es lo más importante. Mis queridos hermanos, yo les puedo testificar del poder que hay en los templos. Son las casas del Señor alrededor del mundo. Tenemos unas anunciadas, unas en trabajo. Ver la emoción de mis hermanos en Cali, porque ya casi se termina el templo, es algo emocionante. Ser partícipes de esta obra de salvación tan grande a nivel mundial. Estamos muy agradecidos por los templos, porque el templo no solo es un lugar bonito, o es un lugar elegante, o es un lugar al que voy de vez en cuando. El templo debería ser parte de mi rutina semanal, pero no como una rutina aburridora, sino como una rutina que me genere más espiritualidad en mi vida. En el templo hacemos convenios, hacemos ordenanzas y nos sentimos más cerca de nuestro Padre Celestial. Es la casa del Señor. Santidad al Señor. ¿Por qué nos perdemos del privilegio de participar de las bendiciones del templo? Los invito a que si no van hace mucho puedan programarse para ir, visitar el templo. Y si por alguna razón no tienes recomendación por el momento, ve igual, ve a los jardines, ve a la tienda, ve al restaurante, ve y recorre, porque hay un sentimiento distinto cuando vamos al templo, así sea solo a los jardines. Prepárate para arreglar todos tus asuntos y trabajar por una recomendación para el templo. Y cuando la tengas, participa con regularidad, tanto como puedas, porque eso solo será de bendición para ti. Todos nosotros somos una obra en construcción y debemos trabajar cada día de nuestra vida para hacer un poquito más alto, un poquito más fuerte, que los cimientos sean mucho más resistentes a cualquier cosa. Con la ayuda del Salvador Jesucristo y de sus profetas, podremos nosotros cimentarnos mucho mejor. El Salvador está dispuesto a trabajar con nosotros, en nosotros mismos, que esa es la obra más importante, nuestra propia vida como hijos y discípulos del Señor. Organicemos nuestras prioridades y sirvamos con ánimo en su obra, esta gran obra. Les testifico que el Señor nos ama y está pendiente de cada parte de su obra, de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando allá, de todo. Él está al tanto de todo. Y si te tienen ese llamamiento a ti hoy,
es porque tú necesitas ese llamamiento y vas a influir en las personas que están a tu alrededor, a quienes ministras. Les dejo esta lección en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por llegar hasta aquí en esta clase. Por favor, comparte este contenido en tus redes sociales. Deja tu like, deja tus comentarios y nos veremos la próxima semana en una próxima clase donde hablaremos de una mujer valiente, fuerte, determinada, como muchas de nosotras, mujeres de fe que incluso arriesgan su vida por esta obra. Nos vemos el próximo domingo.